Continuamos con La Noche. Desde hace 2 décadas, la carrera armamentista de Venezuela ha sido un tema que inquieta en gran medida a Estados Unidos. Desde George Bush, pasando por Barack Obama hasta Donald Trump, han expresado su preocupación. Por ejemplo, en el año 2012, durante su visita a Colombia, el entonces secretario de Defensa, León Panetta, habló sobre este tema. Estados Unidos no tiene objeción con lo que Venezuela hace al fortalecer sus fuerzas militares, pero sí nos preocupa cómo se van a utilizar estas fuerzas militares en esta parte del mundo. ¿Pero qué tan fuerte es la capacidad militar de Venezuela? Venezuela es el único país latinoamericano en el top 20 de los que más gastaron en armamento entre 1999 y 2015, en el puesto 18, gastando un total de 5.620 millones de dólares, según el conteo del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. En ese periodo de tiempo, el Estado venezolano gastó 2.201 millones de dólares en aviones de guerra, 927 millones de dólares en misiles y 810 millones de dólares en defensa antiaérea, un gasto que, según expertos, solo lo hacen países en guerra. De acuerdo con la firma Global Firepower, el dinero para adquirir este arsenal militar lo ha obtenido mediante créditos con Rusia y China, los cuales pagan mediante envíos de petróleo. Según la firma Global Firepower, Venezuela ocupa el puesto 41 de 131 países a nivel mundial en lo que tiene que ver con potencias militares. Pero veamos cómo está conformado este arsenal militar. En infantería, cuentan con 115.000 hombres de personal activo y 438.000 soldados en reserva. Mientras que su poder aéreo son 39 aviones de combate y 33 aviones de ataque, mientras que son 88 helicópteros. Su poder en tierra está conformado por 696 tanques, 700 vehículos de combate y 52 lanzacohetes, mientras que su poder naval tiene en total 50 elementos. Esto sin contar los 500.000 milicianos civiles que recientemente conformó Nicolás Maduro, a quienes les otorgó armamento con el único objetivo, según Maduro, de defender la patria. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Veamos este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, donde presentamos una radiografía o una somera radiografía de la información pública con la que se cuenta frente al arsenal que tiene el régimen de Nicolás Maduro. En términos ofensivos, ¿cuál es la verdadera fortaleza que tiene este régimen en este momento para ejecutar un eventual ataque contra Colombia, como amenazaron en las últimas horas? Tiene 2 elementos muy importantes. En términos de poder aéreo, tiene 2 escuadrones de Sukhoi. Estos aviones son rusos, digamos, es una nueva generación de aviones. Tienen un poder de fuego muy alto en este momento. Los aviones colombianos, que son Mirage y Kafir, aviones franceses e israelíes de la década de los 70, no estarían, digamos, en capacidad de fuego de sostener un ataque de los Mirage rusos que hoy tiene Venezuela. Entonces, el poder de fuego aéreo es muy importante, que lo veíamos que el asambleísta Carreño hablaba de ese poder. Un segundo, baterías antiaéreas en zona de frontera. Entonces, todas esas baterías son rusas, sobre todo misiles Tor M1 tierra-aire. Entonces, son baterías que no permitirían, digamos, ningún avance del lado colombiano, de aviones colombianos hacia el lado de la frontera, porque lo que dice el asambleísta es verdad, digamos, un sistema, todos estos son elementos rusos, digamos, esto es tecnología comprada desde la administración Chávez. Tercero, muy importante en términos de poder de fuego aéreo, helicópteros Mi-35. Esta es la nueva generación del Mi-17 que Colombia tiene, el de la operación Haki es un Mi-17, son helicópteros de transporte. Los rusos sacaron la versión artillada, es como la versión Apache H-64 de los norteamericanos, que es el helicóptero militar más importante. Los rusos hoy tienen un Mi-35 y hoy en el aeropuerto de La Carlota, en Caracas, hay helicóptero Mi-35 artillado. Entonces, eso les daría, digamos, una capacidad de desplazamiento en pequeñas distancias muy importante a los venezolanos. Tercero, compraron una cosa muy importante, Jefferson, los fusiles, y ahorita los citábamos, fusiles Kalashnikov AK-103, es un paquete muy importante, más de 100.000 fusiles, y un dato importante, la munición de ese fusil es 7.62, esa misma munición le sirve a los fusiles AK-47 que tienen todos los grupos armados en Colombia. Entonces, ese poder de fuego, más temas de IGLA-S. IGLA-S son unos misiles antitanque o antiaéreos que lo tienen también los colectivos chavistas, que esto es lo más riesgoso. No solo está en manos de las fuerzas militares, sino los componentes de la milicia. También se le ha visto en videos cómo se han ido preparando con misiles IGLA-S.
Entonces, tienen un poderío, un poder militar hoy bastante importante, sin contar tema también de reactualización de equipos en términos de marítimos, o sea, lo que es submarinos, fragatas y corbetas también tienen una actualización ellos, y nosotros lastimosamente pues no tenemos la capacidad disuasiva en términos de armamento en términos marítimos. General Ochoa Antich, ¿con qué objetivo se armó el régimen de Hugo Chávez en su momento? Quisiera que recordáramos por qué en un momento específico de la última década el régimen de Hugo Chávez decidió fortalecer ese poder de fuego que claramente nos explicaba Néstor. Bueno, mire, yo creo que esa compra de armamento ruso y chino se debió fundamentalmente a que Hugo Chávez quería satisfacer a sus antiguos compañeros de armas y sencillamente se compró ese armamento. Ahora, ¿fue una buena o una mala compra? Yo no estoy en capacidad técnica para decirlo en este momento, pero de todas maneras lo que observo es que el adquirir armamento de un origen tan lejano complica totalmente cualquier operación logística que en caso de una guerra hay que desarrollar. Nunca un enfrentamiento entre dos países se resuelve en pocos días, excepto que se haga para encontrar una solución política inmediata. Pero si se fuera una guerra total, sencillamente no estarían en condiciones Venezuela ni de enfrentar a Colombia, ni de Colombia de enfrentar a Venezuela. No tenemos las capacidades como países para poder controlar territorios tan amplios de un país enemigo. Eso es realmente todo ese planteamiento que se ha realizado para hacer esas compras es totalmente absurdo, porque no estaba planteado la necesidad de hacer esos gastos. Y esos gastos lo que ha producido es la situación que está viviendo Venezuela. Se despilfarró el dinero en adquisiciones de todo orden, con un elevadísimo nivel de corrupción que ha traído por consecuencia la grave crisis económica venezolana. De todas maneras, yo estoy convencido de que una situación imaginativa de que los Estados Unidos intervengan en Venezuela con el respaldo de Colombia, sencillamente la situación de Venezuela sería muy difícil, ya que la situación de los Estados Unidos, muy bien lo decía el otro entrevistado, la situación de los Estados Unidos para una guerra regular es de una superioridad inmensa al lado de lo poco que puede presentar Venezuela. Y una situación de guerra irregular, creo que eso esté planteado en Venezuela. No existe la forma de ser de los pueblos árabes ni de los pueblos vietnamitas, etcétera, que estaban constituidos por pueblos que estaban acostumbrados a la guerra porque tenían muchísimos años en ese tipo de enfrentamientos. El venezolano lo que aspira es lograr un gobierno que le dé prosperidad y que mantenga la paz regional, no que nos esté conduciendo a un conflicto como el que está produciendo. General Retiro, Ochoa Antich, hablábamos de esa posibilidad de una intervención extranjera quizás liderada por los Estados Unidos. Al interior de Venezuela, ¿una solución como esta es bien recibida o es rechazada? Bueno, mire, normalmente es rechazada, porque los venezolanos aspiramos y esperamos que nosotros mismos podamos resolver la crisis que vive Venezuela. En verdad, una intervención extranjera sería mal recibida, ¿no? Aunque haya algunos sectores que puede ser que desesperados ante la situación de hambre vean eso como una alternativa. Pero yo espero que otras medidas en el orden político y fundamentalmente económico presionen para encontrar una alternativa política que no sea militar. Pues frente a las insinuaciones que ha hecho el chavismo de una posible invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, utilizando el territorio colombiano, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, negó cualquier posibilidad de que el Estado colombiano se preste para un hecho de este tipo. Estas fueron las declaraciones que entregó el día de hoy. No, mire, nosotros siempre hemos rechazado esas insinuaciones del gobierno venezolano, en este caso de un diputado del partido de gobierno,
Siempre hemos reiterado que la salida de Venezuela tiene que ser una salida de negociación entre los mismos venezolanos. No creemos en las salidas militares, no nos hemos prestado nunca ni nos prestaremos jamás a ningún tipo de intervención. Néstor Rosanía, lo cierto es que estas declaraciones que hace este constituyente y exmilitar venezolano se dan en un momento clave también para Colombia. Estamos a menos ya de 30 días de que llegue un nuevo gobierno, de que haya un nuevo gobierno en Colombia. Un gobierno con una corriente política completamente diferente. ¿Usted cree que estas declaraciones tienen en algo que ver con la llegada de Iván Duque al poder y la visita que hizo a los Estados Unidos en los últimos días? Creo que es una respuesta directa y a partir de estos 4 años lo que vamos a tener es una balanza de poder permanente en términos de cualquier declaración del gobierno de Colombia, cualquier, digamos, citación a la OEA, cualquier citación o pronunciamiento frente a temas de demandas ante la Corte Penal Internacional, cualquier índole que se haga desde Bogotá va a tener una respuesta directa y muy fuerte desde Caracas, siempre poniendo de primer tema el tema militar y mostrando de alguna manera los dientes en términos de cuál es el poderío militar venezolano. Entonces creo que estos 4 años, en estas dos lógicas, vamos a tener nuevamente una confrontación muy parecida a la que vimos en el gobierno del presidente Uribe y del presidente Chávez. Una confrontación directa de diplomacia de micrófonos y también unas respuestas como la que ya empezó a presentar este asambleísta. Yo creo que esto va a ser recurrente en estos 4 años. Señor Ochoa Antis, general en retiro, ¿qué opinión tiene usted? ¿Tiene alguna relación esta retórica, esta avanzada mediática, estas amenazas, estas advertencias hechas por un hombre muy cercano al régimen chavista? ¿Tienen alguna relación con la llegada de un nuevo gobierno, la presidencia de Iván Duque? Bueno, mire, la llegada de Iván Duque debe haber creado alguna inquietud en el gobierno chavista. Es conocido la relación difícil que se ha tenido con el presidente Uribe y por lo tanto eso debe ser un motivo de alguna preocupación y de algún análisis, ¿no? No creo que las declaraciones estas tan absurdas que dio el constituyentista Carreño lleguen a ser en verdad una respuesta del gobierno de Venezuela. Yo creo que, y respaldo la declaración de la canciller de Colombia, la canciller Holguín, con la cual tengo amistad personal, que creo que ha dado una declaración prudente y como debe ser, una declaración diplomática seria en que orienta lo que deben ser las relaciones entre Venezuela y Colombia. Los venezolanos tenemos que nosotros mismos resolver la crisis que estamos viviendo y espero que eso sea resuelto lo antes posible. Eso es otra situación. Pero pensar que una intervención extranjera en que se mezcle Colombia en el problema, eso al contrario fortalece al gobierno de Maduro y dificulta cualquier salida política que surge en Venezuela. General en retiro Fernando Ochoa Antis, le agradecemos el tiempo que usted como exministro de Defensa y exministro de Relaciones Exteriores habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Para mí un gran placer. Vamos a una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter frente a la pregunta que hemos planteado el día de hoy a propósito de las amenazas belicistas que hemos estado analizando, que fueron hechas contra Colombia por parte del constituyente chavista Pedro Carreño. ¿Para usted son estas advertencias son un riesgo real para Colombia o son una nueva cortina de humo? Leamos las opiniones de nuestros televidentes, las que llegan en este momento. Diego Rodríguez afirma lo siguiente: evidentemente Colombia se encuentra en medio de un terreno fértil para una disputa entre Venezuela y Estados Unidos. Es un escenario conocido por Estados Unidos a lo largo de su historia, librar guerras en terreno ajeno. José Rosales dice lo siguiente: desesperación, quieren a alguien con quien pelear. César Culma dice lo siguiente: eso es una cortina de humo para desvirtuar la barbarie de esa dictadura. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.